Luego, una más, los tiempos verbales. Hay un detalle ahí con los tiempos verbales. El autor de Isaías 53 todo el tiempo está hablando de alguien que va a ser restaurado en el futuro, pero que ya sufrió en el pasado. Es decir, los sufrimientos del siervo ya ocurrieron en el momento en que este autor escribe, y lo único que este autor está esperando es la restauración del siervo. Y obviamente con esto se refiere a que Israel ya había sido destruido por los babilonios, pero ahora están esperando la restauración de Israel. Entonces, para poder sostener que esta es una profecía mesiánica que habla de los futuros sufrimientos del Mesías, tienes que romper la lógica en tres. Tienes que romper la lógica en tres detalles cruciales. Uno, la sección completa no es mesiánica, no habla de la restauración del trono de David, sino que Israel va a estar bajo un gobierno extranjero. Pero entonces tú tienes que decir, no es mesiánica, pero aquí sí. Dos, la sección entera todo el tiempo dice que el siervo Israel. Entonces tienes que decir, bueno, es Israel, pero aquí no. Y finalmente, los tiempos verbales dicen que el sufrimiento ya ocurrió. La exaltación es lo que viene, la restauración es lo que viene después, pero el sufrimiento ya ocurrió. Y entonces tienes que decir, bueno, dice que ya ocurrió, pero significa que va a ocurrir. O sea, tienes que jugar al bueno. Es que cuando dice que sí, tenemos que entender que no. O sea, para poder decir que esto es una profecía mesiánica, tienes que violentar y faltar el respeto de lo que dice el texto bíblico. Yo, se lo señalé varias veces ayer, no estoy interpretando, me estoy limitando a señalar lo que dice el texto bíblico. Así lo dice. El libro del profeta Isaías en la Biblia es un texto profético que se caracteriza por una rica y variada narrativa. Su estilo incluye poesía, prosa, alegorías, visiones y oráculos, todo entrelazado para transmitir los mensajes de Dios que Isaías recibió. Pero antes de entrar a conocer los distintos tipos de narrativa que utilizó el profeta Isaías, vamos a conocer cuáles son los distintos tipos de narrativas en la literatura. La narrativa es un género literario que se caracteriza por la presentación de una historia o una serie de eventos, ya sean reales o ficticios, contados por un narrador. Y existen varios tipos de narrativa que se pueden clasificar de diferentes maneras. La narrativa según el medio o forma. Existe la narrativa escrita, incluye cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, etc. La narrativa oral es la que es transmitida de manera verbal, como las leyendas, cuentos populares y mitos. También existe la narrativa audiovisual, por ejemplo las películas, series documentales y videojuegos. La narrativa según la extensión. Novela. Una novela es una obra extensa, generalmente dividida en capítulos, que presenta una historia compleja con múltiples personajes y tramas. Cuento. Narración breve con una trama única y pocos personajes, enfocada en un solo conflicto o evento. Y microrrelato. Es una narración extremadamente breve, a veces de solo unas pocas líneas o incluso palabras. La narrativa según el tipo de narrador. Narrador omnisciente. Este sabe todo sobre los personajes y la trama, incluyendo pensamientos y sentimientos. Narrador protagonista. Es el personaje principal que cuenta la historia en primera persona. Narrador testigo. Es un personaje secundario que narra los eventos que observa, generalmente en primera o tercera persona. Narrador en segunda persona. Se dirige directamente al lector
como si fuera el protagonista, lo cual es menos común, pero existe. Narrativa según el tiempo narrativo. Narrativa lineal es la historia que se cuenta en orden cronológico, desde el principio hasta el final. Narrativa no lineal. La historia puede saltar en el tiempo, utilizando flashbacks o flash forwards, o narración en analepsis. ¿Qué es un flashback? Corresponde a un retroceso breve en el tiempo. Los recuerdos nos remontan a tiempos cercanos. Por ejemplo, recuerdos de lo que hicimos el día anterior, que es lo que hacía el profeta Isaías, recordando la historia antigua de Israel, todo lo que había acontecido en el pasado, para traer la enseñanza de la palabra del Señor y aplicarlo en el tiempo presente. Pero también el profeta Isaías utilizaba la narrativa flash forward o analepsis. Se refiere a un avance breve de las cosas que iban a suceder en el futuro, acontecimientos que estaban planeados que sucederían en el futuro, con el propósito de enseñarle al pueblo en el presente, con la intención de traer consuelo y esperanza a través de su mensaje. El profeta Isaías narraba la historia pasada, la historia antigua, pero también narraba la historia futura, las cosas que estaban por suceder. Muy bien. Y la narrativa circular, es decir, la historia que termina en el mismo punto donde comenzó. La narrativa según el tono o el estilo. Narrativa realista. Esta intenta representar la realidad de manera fiel, sin exageraciones o elementos fantásticos. Narrativa fantástica. Incluye elementos irreales o mágicos que no existen en el mundo real. Narrativa de ciencia ficción. Esta imagina futuros, tecnologías avanzadas o universos alternativos. Este tipo de narrativa es la que ha utilizado el judaísmo, por cuanto no ha tomado en cuenta la vida del Mesías de Isaías 53 y los escritos del Nuevo Testamento que escribieron los discípulos del Mesías de Isaías 53. El judaísmo ha caído en una narrativa ficticia. Narrativa de terror. Esta busca provocar miedo o inquietud en el lector. Y narrativa según la finalidad o el tema. Dentro de este tipo de narrativa está la narrativa didáctica, la cual busca enseñar una lección o moral, por ejemplo, las fábulas. Narrativa satírica. Critica aspectos de la sociedad, generalmente a través del humor o la ironía. Narrativa histórica. Se basa en eventos históricos, aunque puede incluir elementos ficticios. Estos son solo algunos tipos de narrativa y en la práctica muchas obras literarias pueden combinar varios de estos elementos, que es en el caso del libro del profeta Isaías.